¿Cómo les fue el día de ayer con las actividades, el día de hoy con las actividades? ¿Si comprendieron? No sé si recibieron o vieron el mensaje sobre el plan de estudio que tenemos para este mes y parte del mes de julio. Igual lo voy a compartir un momentito para que estemos todos informados sobre las actividades que se tienen planificadas y cualquier duda también irla aclarando. Mm, Inicialmente empezamos con el círculo dorado, que para nosotros es básicamente primordial, ya que con este desarrollamos lo que es el propósito de nuestro día de negocio. De allí, en la siguiente semana, vamos a hablar sobre el resumen ejecutivo y el propósito del plan de negocio. Desarrollaremos con ello un documento y el objetivo de ello es crear la visión y el hallazgo de los resultados de nuestros proyectos. En nuestra tercera semana vamos a hablar sobre el análisis de mercado. Iniciaremos en el desarrollo de herramientas que nos van a servir para el sector, como el análisis de los clientes, la segmentación de los mismos y del análisis de nuestra competencia, para dar siempre un valor agregado y diferenciar en nuestro proyecto. También tendremos la cuarta clase, estrategias de marketing. Trabajaremos sobre los métodos de planificación, que son tanto operativas como digitales para el área del procedimiento diseñados para la empresa según los objetivos. Trabajaremos en las operaciones y organización para trazar y generar la parte productiva del proyecto. También trabajaremos en en la siguiente semana, el plan financiero, estableciendo objetivos económicos para que la empresa y los proyectos o ideas tengan las estrategias que se puedan alcanzar y que sean medibles. Trabajaremos en estrategias de marketing que serán más de forma operativa y de planificación para poder alcanzar y diseñar los alcances o la visión de la empresa. En la siguiente semana trabajaremos estrategias de crecimiento para un plan conjunto de acciones para poner en marcha e impulsar el negocio. También aprenderemos análisis de riesgo para ver qué tan factible es el negocio y el proceso. ¿Ok? Y por último, haremos estrategias de crecimiento y el cierre del plan de empresas. No sé si hay alguna duda hasta acá. Mm, Después también, el día de hoy, se surgieron varias dudas que me sugirieron para hacer un taller y eso también lo quiero confirmar y ya nos vamos a ir conociendo un poquito más para trabajar en ello sobre el desarrollo del uso de Canvas en el desarrollo de logos. ¿Ok? Así que vamos entonces en materia sobre el círculo dorado. El día de hoy va a ser más que todo prácticas, ¿ok? De las actividades que integramos el día de ayer. No sé si hay algún voluntario que quiera participar. No todos a la vez, uno solo. Vamos a hacer un resumen primero para que podamos... Ah, hermana Marcela. Ya, ¿cómo le ayuda, hermana? Un resumen de lo que vimos ayer. Sí, sí, puede un resumen de lo que vimos ayer, igual vamos a hacer un repaso para aclarar cualquier duda. Bueno, ayer empezamos con la metodología para generar impacto empresarial. Decimos CINEC, que era por qué, el cómo y el qué. Esto nos daba a consecuencia decir que las personas no compran solo cosas, las personas compramos propósitos, es decir, que compramos por emociones. Por eso con el por qué tenemos que ver exactamente el propósito de nuestro negocio, o sea, por qué vamos a vender X o a dar este servicio. Es decir, qué es lo que queremos transmitir con eso, qué es lo que queremos o cómo queremos transformar la vida de la persona con nuestro producto o servicio. Es decir, a través de eso transmitir ideas o transmitir creencias, valores, sueños, deseos. Por eso también aquí hablábamos de que las personas compran por emoción, que si nosotros, hablando ya un poquito de marketing visual,
pues que si sabemos transmitir eso de hablarle de que con mi producto, qué es lo que va a conseguir la persona, yo voy obviamente a atraer más clientes, voy a atraer clientes o mi público ideal que se le llama. Bueno, y de ahí pues fuimos desarrollando el cómo, cuáles son los procesos o las estrategias para alcanzar eso, y obviamente pues que de todo eso las consecuencias del dinero. También eso es algo que siempre me ha gustado mucho, el decir pues que la consecuencia de todo esto es el dinero, no que lo principal sea el dinero, sino todo esto, al final obviamente, que yo recibo algo a cambio, que es el dinero, que es con lo que yo subsisto. Y el Así que es. obviamente es el producto o servicio que vayamos a ofrecer. Bueno, ahí ese es mi resumen, hermana Janet. Así es, muy bien, hermanita. Está hecho espectacularmente. Normalmente las personas y el común empiezan por el qué. Entonces, lo normal es que las personas empiezan acá. Primero mostramos el producto, después les mostramos las ventajas o mostramos características, ¿ok? Y por último, si es que la marca llega a tener un impacto, dan una razón de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Algo que dijo Simon es que los grandes líderes inspiran acción. ¿Ok? Y la acción no se inspira solamente en el qué, porque el qué es lo que hacen las personas, digamos, más comunes o lo que hacen normalmente todas las empresas cuando están iniciando o los emprendedores. Y ese es uno de los primeros errores que debemos corregir. Y debemos siempre empezar en algo extraordinario y en que nuestras acciones, nuestros proyectos y nuestra forma de ver siempre vaya a lo extraordinario. Hay una frase que yo siempre repito y es que debemos convertir algo ordinario en algo extraordinario. Entonces, para eso debemos empezar en inverso, en por qué. Primero definir qué sensación o qué me hace importante y qué es lo que aporto yo más allá del producto o del servicio que el cliente me escoge a mí. Después vamos a explicarnos el cómo lo voy a lograr. ¿Ok? Ahí vamos a definir las estrategias, las características o el servicio que voy a dar para entregarlo. Y finalmente, vamos a entregar el qué. Ahí nace realmente el producto. ¿Ok? Igual les va a pasar una imagen así, pero más digitalizada, porque esto es una tarea que hicieron alguien. Entonces me pareció espectacular porque es como lo básico. O sea, así, de esta manera, es la forma tradicional como la gente común lo hace. Pero nosotros, como somos extraordinarios y como siempre vamos apuntando hacia lo mejor, lo hacemos extraordinario. Entonces, primero apuntamos al por qué, al qué es el valor diferenciado, por qué las personas, qué transmito, qué emoción, qué valores, qué sueños, qué estoy transmitiendo yo con mi marca, qué estoy transmitiendo yo, cuál es mi visión. Y también recomiendo siempre buscar arquetipo, buscar un referencial. ¿A quién admiro yo de tal manera en mi área específica, que lo busque como referencial? ¿Qué ha hecho esa marca? ¿Qué ha hecho ese producto para hacerse especial? Entonces, les mandé más o menos a investigar marcas. No sé si alguien investigó marcas. Las marcas normalmente las conocemos, las grandes, ¿por qué? Porque son grandes, porque hacen bulla o porque tienen transnacionales o franquicias. Y hacer franquicias, aunque parece muy fácil, no es tan sencillo, pues ellos deben tener totalmente organizado un plan, una organización y una gestión. Entonces, cuando hablamos de una franquicia, por ejemplo, en mi caso escogí Zara, porque me inspiró una hermana que justamente trabaja en el área textil y pensé, ¿qué hace diferente a Sara? Porque Sara es una marca que está en todos los países y que logra trascender literalmente muchísimos productos o categorías a nivel textil de otras marcas. Y es que la persona que lo hizo, Armando, el fundador, él creó primero una visión. Él creció en Madrid, era bastante humilde, ¿ok?
Y él veía que todas las personas para usar una camisa o un producto de marca o una que sea por lo menos vestible era muy costoso. O sea, la moda en Europa es muy, muy alta. Y él creó una misión. Y su misión y su pasión y su sueño es que todas las personas pudieran vestirse bien o vestirse adecuadamente, ¿ok? Y satisfacer las necesidades indiferentemente su cultura o su estatus social. Entonces, esta visión rompió paradigmas. Obviamente, ya actualmente eso no sucede no es tan fuerte las diferencias, pero en 1950, en 1970, había muchísimas diferencias sociales donde las personas, el estatus social se distinguía por el vestimenta, por cómo se vestían. Y allí es donde nace Sara, y Sara predomina así porque él también tiene ascendentes judíos, y esta persona dijo, yo voy a crear una marca que va a poder vestir a todos y va a poder llevarlos a todos a un nivel, a un estatus, sin importar su cultura, sin importar su clase, y los va a hacer sentir cómodos. De esta forma, Sara se creó como la primera marca que ha trascendido horizontes y que incluso se usa tanto en Europa como en Sudamérica, como en Asia, como en África. ¿Ok? Entonces, ¿qué lo hace diferente a él? La visión que él tenía. Entonces, él buscó primero mano de obra, servicios y creó su propia marca. ¿Me explico allí? Hermano, necesito que intervengan porque necesito conocerlos, Sí. literalmente. Por mi parte, comprendido, hermanita. Listo. Entonces es importante cuando yo lanzo una marca, porque todos aquí o muchísimos lo que nos han escrito es porque ya tienen un producto, un servicio o una marca. Entonces, mi marca, ¿cuál es el fin de mi marca? ¿Qué quiero trascender yo con mi marca? Ejemplo, la hermana Silvana comentaba ayer que más o menos su misión y su visión de trabajo es como la de Sara, que las personas que ingresaban a su tienda, a su textilera, tenían que salir siempre, no importaba el presupuesto, salir satisfechos y que llevaran todo lo más posible, o sea, reducirles el costo y satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades, según le comprendí. Entonces, ella tiene totalmente clara su misión de empresa. Por tanto, ella tiene el por qué y el cómo. Ella está encaminándolo hacia canales de distribución, en cómo me hago conocer más, en cómo puedo llegar a más personas, en cómo puedo, y este cómo le va a permitir a ella generar mucho más ingresos, porque el porqué de ella es mucho más fuerte que el trascendental qué. No es el qué compro, sino el me satisface porque yo empatizo, porque, ¿y cómo nació la marca de la hermana Silvana? No sé si está la hermana Silvana por allí. Y seguramente cuando tenemos hijos, uno Sí, sí está. piensa, hermana, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuando uno tiene hijos, uno empatiza el hecho de que a veces tenemos que ajustarnos a un presupuesto y necesitamos un montón de cosas. Y muchas veces, no sé, corríjame si su marca no nace también de esta forma, de una necesidad propia. Justamente estaba haciendo una presentación para mostrarles hoy día, pero ya realmente no me alcanzó el tiempo. Pero mañana de pronto pongo en mis estados para que no saturarles el grupo. Nosotros, aparte de lo que yo conversé ayer, más adelante, bueno, primerito teníamos, o sea, yo decía, hay cosas que, ¿por qué tiene que ser tan caro? Entonces empezamos a hacer cosas fijándonos en los más minúsculos detalles y por lo general y siempre en la mejor calidad que podemos. O sea, hay cosas que son baratas y aún así tienen calidad, entonces sí pasa. Pero no tenemos cosas que sean de mala calidad, o sea, ya sabiendas que es de mala calidad, nosotros no usamos esas cosas. Entonces, esa es una de las cosas que queremos para nuestros clientes. Y otra cosa que para mí como mamá fue terrible. Yo tengo 4 hijos, entonces cuando yo me iba a comprar los uniformes para mis hijos, entonces mi esposo, por decir, me dejaba en el centro y se daba una vuelta y ya saben que ahí no hay dónde estacionar y todo eso, entonces yo me bajaba a querer comprar. Mientras tanto, uno de mis hijos ya lloraba, mientras tanto el otro de mis hijos necesitaba el baño.
y todas esas cosas fueron y aparte de eso, me acuerdo que cuando eran chiquitos mis hijos, aquí en Cuenca empezaron, antes no ponían ese sticker del mal estacionado, antes se ponían un candado en la llanta. Y entonces yo recuerdo que alguna vez yo me fui a hacer así mismo unas compras de uniformes y me pusieron el candado. Entonces, con todas esas malas experiencias, yo quise que mis clientes no tengan esa mala experiencia. Entonces, ya luego de que más o menos se instaló el negocio y tuvimos que crecer, hicimos un local, le ampliamos el local en donde tenían una sala de juego, o sea, es chiquito, ustedes van a pensar que es grandote por todas las cosas que les voy a decir, pero no es tan grande. Entonces es un espacio para que los niños jueguen, si los niños llegan y van, ya saben a dónde tienen que ir. Van a jugar, a desordenar, no importa, pero mientras tanto, la mamá está tranquila, preguntando o pidiendo, y el niño se relaja para cuando le vayan a poner el uniforme, para probarle, entonces ya no está tenso, uno. Dos, como les comentaba, a veces los papás estaban dando vueltas bravísimos afuera, entonces pusimos un área para que los papás se sienten a ver la televisión. Aparte de eso, pusimos un baño o sea, que no sea, porque normalmente en los negocios, cuando ustedes entran, les hacen un favor si es que les prestan el baño, o si no, mejor ni les prestan. Entonces acá o sea, tenemos ahí el baño para los niños, y bueno, y a veces para los papás también, y no tengo problema, y con papel higiénico, ya. Y también vestidores suficientes para que puedan, para que puedan estar cómodos y también amplios para que puedan cambiarse y todo eso. Entonces, con esas características, la gente, también tiene un lugar para tomarse fotos, porque no sé si aquí hay papás de niños chiquitos cuando recién pasan de ser bebés a ser niños escolares, quieren la primera vez que se ponen el uniforme, es una ternura de verles. Entonces tenemos un lugar donde se les toman las fotos o ellos o los papás pueden tomarles las fotos. Entonces en todas esas cosas pensamos nosotros y con eso la gente viene porque les gusta y bueno, y aparte que nosotros Y ahí está a veces el por qué nació en una necesidad propia. El por qué hay- nace en por qué, cómo me siento yo como persona cuando hago algo y me siento incómoda. Y entonces yo aplico eso al inverso y le doy comodidad a la persona. Entonces ahí el por qué hace la marca diferencial y el cómo lo aplica en dar las comodidades que otros lugares no tienen y amplía. Y en el caso que quiera franquiciarse, se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el producto. Y el producto estrella ni siquiera es el uniforme. El producto estrella realmente es la la atención atención. al cliente. Perdón, hermana Sorania Herrera, y la hermana Karina, luego de la hermana Sorania. Ok, buenas noches. Espero que tengo la cámara apagada, pero es que estoy durmiendo al bebé. Listo, hermanita. Yo también quería compartir, yo hice la tarea de la marca y lo hice con mi propia marca, de donde salió mi emprendimiento, o sea, la marca. Y me pasó así como a Silvana, o sea, desde una necesidad. Yo tuve la necesidad de hacer postres más saludables por mis hijas. Y de ahí empecé a experimentar y vi que me salían ricos, pero todo era para mis hijas, todo era para mis hijas. Pero viendo otros niños, observando, vi que hay muchos niños que son alérgicos, que sean los colorantes, los padres no le dan colorantes como las mías porque son alérgicos o son gluten free o simplemente se quieren cuidar. Entonces yo dije, para este tipo de personas que son bastante, que yo creía que era exclusivamente una necesidad de mi hogar, me di cuenta que sí hay más personas como yo y más padres como yo que están pasando por lo mismo y no pueden ir a una pastelería y pedir tal vez un postre con estas especificaciones porque
siempre hay lo tradicional, pues lo que la gente más le gusta, más come, pero no hay eso que yo le pueda dar a mis hijas. Entonces yo pensaba que era la única y resulta que no, que hay muchísima, que tengo una comunidad tal cual como en las condiciones en las que estoy yo. Muy bien, hermana Solanía. Hermana Karina. ¿Cómo están? Perdón, yo también estoy con mi bebé, por eso no puedo prender la cámara. Em, ah, yo quería hacer referencia a lo que nos contaba la hermana Silvana de todos los espacios que ella fue poniendo, hacer hincapié que cuando uno empieza un negocio y no se rinde, sino que empieza y luego sabe que puede ponerle algo más y luego le adiciona algo más y esa perseverancia ha hecho que el negocio de la hermana Silvana crezca tanto. Yo le admiro un montón a ella, entonces creo que esa perseverancia de ir buscando cada vez más, no ser conformista, sí nos hace una gran diferencia. Muchas gracias, hermana Karina. Y es así. Hermana Moreliana. Perdón, bueno, creo que me ven trabajando, disculpen. Sabe que yo estaba pensando ayer en la tarea y es como, a veces uno cuando empieza un emprendimiento no piensa en esto del cómo y el por qué y hasta el para qué, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo empecé a ver cursos de emprendimiento, no, obviamente no en la iglesia, nos enseñaban que todo nace de una necesidad. Y me tocó hacer un proyecto con respecto a mi emprendimiento. Yo tengo dos emprendimientos, uno y uno de comida rápida, pero las tortas y los pequeños y los pasteles los creé porque mis hijos dicen, mami, yo quiero una torta así. Entonces, con estas especificaciones a veces es difícil porque quieren hasta Se le entrecorta un poquito la voz. los muñequitos de pasteles. Y yo dije, bueno, tengo que aprender para hacer los espacios porque... ¿Ahora sí me oyen? Sí, ahorita sí le oigo. Ya. Digo que la otra parte del emprendimiento, que es de pequeños y Se entrecorta, hermanita. nació de una necesidad mía, Así es. porque ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Ya. Entonces decía que eso nació de mi propia necesidad. Así es, hermana. Básicamente, el círculo nos enseña eso. Cuando Simon inicia la investigación, Porque para mí hermanita, era si me más fácil escucha, ir a la red, nos sugiere la hermana pasteles, que por favor que apague la cámara para que se pueda escuchar mejor. Ajá. ¿Nos puede repetir, por favor? Hermana, si nos escucha, si quiere repetirnos, porque se entrecortaba. Entonces, bueno, básicamente vamos a continuar y cualquier cosa vuelve a intervenir, ¿ya? Que sí, que es verdad que cuando Simon hizo la investigación, él empecemos por el por qué. Su libro empieza por el por qué. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos necesidades. Algunas son básicas, otras no tanto, pero todos tenemos necesidades de comprar, de integrarnos, de ser parte de una comunidad. Entonces, cuando definimos el por qué, si lo que hacemos vender es confort, es decir, en la antigüedad
Por ejemplo, los niños no eran alérgicos, entonces vendían cualquier pastel o cualquier cosa y la gente compraba, porque no había una necesidad específica. En la actualidad, lo que decía la hermana Sorania, es real. Como hay tantos productos a los que muchas personas, incluyéndome, soy alérgica, debo tener cuidado dónde compro. Entonces la comunidad se va ampliando y son más especializados los mercados. Entonces, primero tenemos que definirnos en el por qué. ¿Para qué? Para llegar al cómo. ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Y de ahí mi producto es lo que vendo. El ejemplo de la hermana Silvana nos dice, cuando yo compraba los uniformes para mis 4 hijos, era súper incómodo, era terrible, no había espacios, no había sanitarios, no había un montón de cosas, y yo lo ofrezco. Entonces, el cómo amplía la venta y como resultado me da el ingreso, lo cual hace diferencial a ella. Bueno, donde yo crecí, mis abuelos tenían un supermercado y en esa época era bien complicado porque eran los años 50 cuando ellos migraron por primera vez y todo lo vendían, no vendían por kilo, no vendían por libra, no vendían nada así y mi abuelo era muy, pero muy perpicaz, muy pilas. Entonces mi abuelo compraba el saco en el mercado y él se daba cuenta de que los vecinos no tenían la capacidad económica para comprar y ¿qué hizo él? Simplemente él les vendía por kilo. Él empezó a compraba el mayor y vendía el de tal, por así decirlo, porque era muy complicada en esa época por la guerra y por toda la situación que vivió Portugal y Europa en ese momento, era súper complicado. Entonces, él se dio cuenta de que la gente, pasara lo que pasara en el mundo, la gente tenía que alimentarse. Entonces, ¿qué decía él? Pues aquí hay que vender comida. Y él siempre se dedicó a los abastos, los supermercados y las áreas de panadería, las áreas de comestibles. Entonces, ¿qué nos enseñaba él? Que tú siempre debes estar pensando en la necesidad que tú pasas y la necesidad que la gente pasa. Estamos hablando de los años 70, 80, que yo era muy pequeña. Mi abuelo ya tenía un supermercado, una tiendita, ¿okay? Una bodeguita, una tiendita pequeña, y él decía, la familia crece y el negocio no se puede quedar así. ¿Por qué? Porque cada día son más bocas que alimentar. Entonces, cuando él inicia con una visión, ojo, mi abuela no estudió, mi abuela totalmente analfabeta, él por mucho sabía escribir su nombre y su apellido porque tenía que firmar, y no se podía firmar en el banco con la huella dactilar, tenía que firmar con un nombre, apellido y su huella, por ser extranjero. Entonces mi abuelo decía, muchas bocas que alimentar, el negocio no se puede quedar del tamaño que está. Eso lo llevó a él a innovar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El porqué, la necesidad que él vio y que él mismo sentía, la llevó a hacer crecer el negocio. Entonces, ya existían supermercados, ya existían otras cosas, pero sin embargo, él decía que él tenía que crecer y tenía que hacerlo distintivo. Entonces, su innovación, ¿cuál fue? El primer supermercado con piano bar. ¿Qué hacía diferente al piano bar? Eso fue bastante gracioso porque simplemente le pagó las clases o sea, se pagaron clases y como no se podía perder el dinero, él tenía que hacerle provecho a esa clase, él lo creó así, creando que la gente que iba, al igual que la más Silvana, creaba el ambiente, ¿ok? Entonces, ese cómo lo hizo diferenciar a él, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros, en cómo nos hacemos diferentes. ¿Qué les ofrecemos a los clientes para que ellos vuelvan? Para que ellos entren constantemente a nuestro negocio. ¿Qué les hacemos para que ellos se sientan en tanto confort que aunque sea un costo más alto o más elevado que la competencia, seamos mejores que la competencia? ¿Ok? Entonces, ofrecer servicios simples a veces como atención al cliente, como una aromática, como un chocolate ahorita que está haciendo frío en nuestra tienda o en nuestro servicio, o darles un caramelo como parte del servicio para de repente si tienen un mal día, comerse un caramelo les va a endulzar el día, así decía. Entonces, eso nos va a hacer diferentes. Para esto debemos tener desarrollado lo que es la misión. Una de las marcas que yo admiro muchísimo y yo amo es Yves Rocher, una compañía que es de cosmética, pero su diferencial es muy sencilla. Y es que ellos tienen, su misión es salvar el planeta y conectar a las mujeres y a los hombres que usan sus productos con el planeta. Entonces tú compras un jabón o compras un artículo de ellos y estás aportando a una causa final que es salvar el planeta. No solamente porque son ecológicos o porque son orgánicos,
porque no todos los productos pueden ser orgánicos, pero sí ellos aportan valor al servicio o al producto, apoyan a una campaña o un servicio que salva o que limpia ciertas áreas sociales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les invito a ustedes que me compartan sus historias y sus proyectos o sus ideas? Porque de esta manera podemos analizarlos conjuntamente y entre todos sacar mejores o mayores provechos a nuestros proyectos. No sé si alguien más quiere compartirlo para poderles ayudar. Yo, hermanita. Hermanita Amparo, diga. Ya, así como con todas ha sucedido que emprendemos por una necesidad en nuestras familias, a mí me pasó exactamente lo mismo. En mi caso, en cambio, es que mis hijos son alérgicos a las telas sintéticas. Entonces, para ellos comprarles ropa o ropa interior sobre todo era muy, muy difícil y muy caro. Y sobre todo mi hija, que ella siempre fue una talla grande por la forma de su cuerpo. Entonces, tenía problemas en todas las tiendas de ropa interior porque primero es algo que uno no puede medirle a la persona. Entonces, ya más o menos yo como mamá veía qué panty le podría quedar, ya, pero nunca, nunca pude encontrar un panty que le diera a ella, o sea, que le quedara cómodo, porque siempre le quedaba muy pequeño, le quedaba muy apretado, bueno, todo menos cómodo. Entonces, ya el médico igual me dijo que tenía que ponerle de algodón o de algodón porque no había de otro. Me fui a buscar y bueno, estábamos justamente en pandemia, sin dinero y toda la cosa. Entonces, nada, me puse a pensar y dije, pues sí, si me pongo a hacerle los panties, o sea, a lo mejor pues me resulta algo que realmente a ella le sirva, le quede. Y en efecto, pienso que por ahí me parece que hice alguna oración, digo yo, bueno, no sé. Lo cierto es que me encontré unas telas en oferta que eran de algodón y me puse a hacer los primeros panties. Se los hice, claro, los primeros no voy a decir que me quedaron perfectos, pero bueno, por ahí practicando y haciendo, probando y toda la cosa, al final le quedaron. Y fue tan chistoso porque yo estaba haciendo unos para mí aquí en mi casa. Entonces llegó una amiga, los vio y me dijo, ay, mira, qué bonito. Entonces me los compró. Y así empezó todo, por una necesidad, por el tema de mi hija, ¿no? Y así he ido poquito a poquito. No voy a decir que bruto, cómo ha crecido, no tampoco, pero la idea era esa, ¿no? Darle al cliente algo, sobre todo las tallas grandes que casi nadie encuentra, sobre todo en algodón. Eso, hermana, quería compartir. Muy bien, hermana Amparo. Hay un comentario escrito, David, ¿lo puedes leer? Sí, aquí Javier Coronel dice, yo en mi cafetería la estoy poniendo bonita para que se sienta cómodos los clientes y un sitio agradable donde puedan tomar fotos y se sientan a gusto. Muy bien. Cuando están ambas conversaciones, está muy clara, todas las personas cuando iniciamos o emprendemos un negocio lo hacemos por una necesidad clara, una necesidad física, económica, o porque simplemente somos migrantes del mundo, como en mi caso, que no vamos a conseguir empleo por múltiples razones, porque cuando eres migrante es complicado todos los procesos. Entonces yo no es el primer país que migro, yo vivo migrando desde que tengo básicamente 3 meses de edad. Nací en un país, me crié en otro, estudié en otro y así sucesivamente. Y eso nos enseña a tener esa capacidad de resiliencia, de soporte. Y eso es algo que siempre nos va a hacer falta en el momento que emprendemos, como dijo hace un momento la hermana. Entonces, cuando emprendemos por necesidad, lo que tenemos que hacer es saber que nuestra necesidad, una, tener la fe innata, como dice ella, la inspiración y la oración en Dios. Porque como miembros de la iglesia tenemos que saber que el Padre Celestial todo nos ampara y todo nos guía, pero para eso debemos estar preparados, ¿ok? Parte de la preparación, yo trabajo mucho con niños, ¿ok? Mi proyecto principal, ahorita una de mis líneas de negocio principales, es Experta in Kids, que es educar a niños. Por eso yo hago mucho con imágenes y con guías didácticas. Entonces yo les invito con esta imagen a que cuando pensemos en nuestro negocio, perdón,
debemos hacerlo de esta manera. El negocio es como el campo, ¿ok? Es un campo abierto porque el mundo es totalmente para nosotros y debemos verlo así. La visión es a dónde queremos llegar, ¿ok? Aquí queremos llegar. Entonces tenemos que hacer acciones diarias, ¿ok? Ponernos metas, aplicar estrategias y caminar hacia ese horizonte. Pero para poder ir a ese horizonte y no desviarnos, ¿ok? Porque ahí es donde empieza la constancia, debemos tener clarísimo algo aquí en la cabecita, y es la misión. ¿Por qué nació este negocio? Obviamente por una necesidad, pero una necesidad económica, ¿ok? Va a ser voluble, va a ser cambiante, porque entonces en el momento que tengamos los ingresos, o nos aburrimos, o nos cansamos, o en el momento en que los ingresos no llegan de la forma en que yo espero que sean así, entonces también nos desanimamos. Entonces, si esa misión va pegada a algo material o algo físico, como el dinero, va a ser muy difícil que nos mantengamos en este camino, ¿ok? Que es la acción. Entonces tenemos que tener clara que la misión debe ser muchísimo mayor al objetivo o al resultado que es el dinero. Nuestra misión tiene que ser algo que sea mucho más grande, así como nuestra fe, alcanzarla. Y esta no se puede cambiar, al igual que nuestros valores. Nuestros valores y nuestros principios deben ser totalmente tangibles, así como un árbol. Un árbol no puede ser movido, ¿ok? Un árbol, cuando se siembra, empieza como una semilla, así como empiezan nuestras ideas, cuando empiezan nuestros emprendimientos, empiezan así chiquititos. Pero si lo regamos todos los días, si lo fomentamos, le ponemos vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? El entrenamiento diario, las capacitaciones, el buscar ayuda. Este árbol va a hacerse sólido y fuerte y va a crear raíces. Hay árboles que tienen hasta 5.000 años, el árbol más viejo del mundo. Entonces, hay que pensar cuántas cosas ha pasado ese árbol para sobrevivir a través del tiempo. Creo que está en Japón, sé que está en el continente asiático. Entonces, este árbol, ¿cuántas cosas ha pasado para conservarse allí? ¿Cuántas tormentas, cuántas cosas habrá soportado? ¿Cuántos diluvios? ¿Y a cuántas personas habrá abrigado? Siempre me pregunto con ese árbol. Pero entonces, ¿por qué? Así deben ser nuestros valores, nuestros principios, nuestra fe. Y esa no se puede cambiar. Todo lo que está sobre esto, ¿ok? Es nuestra misión y nuestros valores. La misión empieza aquí, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces, nuestras metas y nuestras acciones y cada paso que nosotros demos debe ir hacia el camino, hacia el horizonte y hacia las metas que deseamos cumplir. Para esto vamos a tener que desarrollar estrategias, desarrollar habilidades, implementar conocimientos, aliarnos con personas, caernos un par de veces y levantarnos con mucha más fuerza, con mucha más resiliencia. ¿Por qué? Porque ahí está lo complicado. En una conferencia hace un par de años que hicimos, porque trabajaba en una editorial, siempre preguntábamos cuántas personas desean emprender y pónganse que habían 100 personas y 80 levantaban la mano. Yo. Perfecto. Ahora díganme cuántas han dado un paso, al menos un paso, para emprender. Ahí bajan las manos, quedan 60. De 60, ¿cuántas han mantenido? Ahí quedaban 30. Y de allí tú tienes que analizar qué las hacía y por qué las personas no estaban emprendiendo o por qué se limitaban las personas a emprender. Por la resiliencia, que es la constancia. Van a haber días súper buenos, van a haber días súper malos, van a haber temporadas y lo que tenemos que hacer en cada momento, en lugar de desesperarnos, desarrollar, como decía la hermana Ana en las talleres anteriores, inteligencia emocional, apegarnos a nuestros valores, a nuestros principios y a nuestra fe, a nuestro compromiso. Y en esos momentos en los que la venta baja, obviamente, si tenemos un momento de crisis, porque todos pasamos por momentos duros, tomarnos un minuto de reflexión, un día, una hora, aceptar esa emoción y transformarla. ¿Por qué? Porque esa emoción es como energía que se puede transformar en estrategias. Si esta falla, por ejemplo, a mí el mes de agosto es muy bajo, supongamos, por X o por Y, lo que tengo que hacer yo, en lugar de decir, no, es que agosto es terrible, es que me lamento, es que no me gusta, es pensar, el año pasado me fue mal, voy a crear una estrategia justamente para ese mes. O porque en el mes de junio, el Día de los Padres, de repente mis ventas se suben o se bajan por alguna razón, no voy a descuidar, lo que voy a crear es una estrategia. Voy a utilizar esa energía en algo positivo, ¿ok?
y la voy a crear para que mis metas y mis objetivos no se bajen. Porque es importantísimo tener metas, porque el que no dice, no recuerdo si es Carol, pero no recuerdo el nombre del autor completo, pero dice, el que no sabe para dónde va, a cualquier lugar que llegue estará cómodo. Lois Carol, gracias. Entonces, tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Entonces, si mi meta es un sueldo de tanto, por ejemplo, de $1,000, tengo que dividir $1,000 entre 30 días. ¿Qué tengo que hacer? Tantas actividades o tantas ofertas o tantas estrategias hasta alcanzar ese objetivo. ¿Por qué? Porque tengo claro cuánto quiero vender en un mes, qué quiero lograr, cuántas estrategias tengo que crear, entre 1 y 1,000 estrategias. Y no siempre tenemos las respuestas. Muchísimas veces nos chocamos, pero ahí entran nuestros valores y nuestros principios. Ahí tenemos que, como digo siempre, es mejor poner las rodillas contra el suelo y orarle a Dios que perder la fe y perdernos en el camino. Entonces, tenemos que centrarnos en eso principalmente. Y como parte de nuestra vocación es la iglesia, me gustaría que alguien me colabore leyendo, que me esté quedando ya sin voz, ¿ok? Sobre las 3 cosas que nos conducen hacia una vida abundante, porque algo que conversamos siempre en las reuniones, los vicepresidentes, es que tanto el eclesiástico como la vida terrenal son importantes la abundancia, porque cuando el Padre Celestial nos creó con habilidades y con la finalidad de que nosotros seamos personas prósperas, que seamos personas y que vivamos en abundancia. Entonces, la abundancia va de la mano con la fe, va de la mano con nuestras creencias, con nuestra cultura y con lo que nosotros somos. Así que tomé de un devocional que hubo en febrero de 2015, de una hermana, que nos habló sobre los principios de la vida abundante y ella literalmente hizo un resumen. Ahí está la página web, igual les puedo mandar para que lo puedan leer completo, pero me parece súper importante, así que les pido por favor que alguien pueda levantar la manito y nos ayude leyendo para poder avanzar. Ok, le leo, hermano. Sí, por favor, hermano. Dice 3 cosas que conducen a una vida abundante. La hermana Cheryl Spin enseñó que uno de los principios de una vida abundante es buscar luz y verdad. El Salvador bendice a quienes procuran diligentemente aprender sabiduría Doménica, y encontrar la verdad. no le hemos puesto una recarga a los teléfonos, ¿no? Hermana, tiene el micrófono prendido. Isabel, Listo. gracias. Hermano, puede continuar, perdón. Sí, sí. La hermana Spin hizo hincapié en 3 principios que el Salvador enseñó que llevaría a la persona a una vida más abundante. Así es. Si nos quiere hacer un resumen de lo que entiende o pasamos a la siguiente lámina, porque creo que vamos contra el tiempo. El número Creo 1 que es... Siga, hermano. una de las cosas principales que yo siempre he dicho que uno tiene que ser sabio y entendido. Yo siempre he predicado eso porque eso es una de las cosas que creo que mi padre me ha enseñado, que uno tiene que ser sabio y entendido, es decir, yo tengo que buscar sabiduría, tengo que buscar inteligencia, tengo que aprender, tengo que escudriñar más allá, tanto en la palabra como en nuestros trabajos, uno tiene que escudriñar para poder ser una persona mucho más proactiva y por lo general las cosas resultan mejor así. O sea, no puedo quedarme ahí. Si necesito seguir adelante, pues tengo que investigar y tengo que seguir creciendo en conocimientos para poder dar resultados positivos. Así es, hermanos. Hermano, ¿alguien más que quiera hacer la lectura? ¿Lo que nos pueda ayudar? Le ayudo, hermana. Muchas gracias. Busquen luz y verdad. El primer principio en buscar luz y verdad. El Salvador bendice a quienes procuran diligentemente aprender sabiduría y encontrar la verdad. Miren la vida con una perspectiva eterna. El segundo principio de vivir una vida abundante es acerca de mirar la vida con una perspectiva eterna y se encuentra en las palabras de Isaías. Porque mis pensamientos no son ustedes,
no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Sentir y expresar gratitud. El tercer principio de vivir en una vida abundante es la importancia de sentir y expresar gratitud, dijo la hermana Spin. Haciendo hincapié en este principio, la hermana Spin compartió un pasaje de las Escrituras de Doctrinas y Convenios, y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidos las cosas de esta tierra hasta 100 tantos sí y más. Así es. Como dijo el hermano, y hace hincapié, es que nosotros tenemos que escurriñar, tenemos que buscar, no tenemos que conformarnos y tenemos que estar en constante crecimiento y en constante estudio, en constante avance y siempre dar gratitud, porque lo que tenemos, lo que logramos, lo que aprendemos, lo que ejecutamos, se lo debemos principalmente a nuestro Padre Celestial. Hermana Silvana. Sí, porque miren lo que justamente en esta parte está lo importante de darle atención a este tipo de cursos, porque el que está buscando, el Señor nos va a dar las oportunidades, en este caso, este curso. Entonces, qué importante es que nosotros que queremos progresar, nos sigamos instruyendo y seamos tan humildes que no digamos que todos lo sabemos, sino que estamos todavía en búsqueda de que nos capacite. Y realmente, como dije ayer también, el curso es tan bueno porque es como no solamente lo que vemos, sino también lo que no vemos, que es lo que nos da el Señor por la gracia. Y yo repito siempre eso porque hace un rato también su hermana decía que a veces tenemos problemas. Sí, y algún rato que tenga tiempo les cuento algunas. Son muchos eventos también que no todo es felicidad, No. pero el Señor ha estado en cada uno de esos momentos difíciles y hemos salido adelante. Eso nomás, hermana. Sé que pues, hay poquito tiempo, por eso no me extiendo. Listo. Entonces, básicamente, les voy a pasar esta diapositiva porque para mí esta diapositiva la hice y siempre pensé en que esto es como el panorama cuando emprendemos, ¿ok? Tenemos que saber hacia dónde queremos llegar, ¿ok? Queremos llegar al otro lado del horizonte. O sea, estamos aquí donde tenemos necesidades, tenemos crisis, tenemos problemas económicos quizás, o somos migrantes, o X cantidad de cosas, porque cada cabeza es un mundo. Pero queremos llegar allá, al paraíso, al lugar donde queremos y deseamos tener la paz y la tranquilidad económica, física y mental. Entonces debemos accionar. Las acciones son pequeñas tareas que hacemos diariamente, capacitaciones, pensar, crear, diseñar, trabajar, y esto tenemos que atarlo a una meta que debe ir de la mano con nuestra misión, que esté en nuestro corazón, pero siempre pegado a nuestros valores. Y que recordemos lo que decía la hermana Splin, que literalmente hay tres fundamentales, que uno es buscar la verdad y estar en constante aprendizaje. Como dijo el hermano Alfredo Cabrera, hay que escurriñar tanto las escrituras como aprender y unificar todos los aprendizajes y nunca perder la humildad, como dijo la hermana Silvana, de orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos oriente y que nos guíe. Mirar la vida con perspectiva eterna, que lo que hagamos lo hagamos con integridad, con visión, con misión, que nuestro propósito siempre sea en pro y desarrollo de la comunidad y de las personas que nos compran. ¿Por qué? Porque esa necesidad que tuvimos nosotros o por la que iniciamos nosotros, inician muchas personas. Y sentir la gratitud y expresar la gratitud, porque hasta en las pruebas más difíciles, el Padre Celestial está con nosotros para que superemos, aprendamos y sigamos creciendo.